Sabemos que Jacob, el nombre de Jacob, viene de la palabra Ekef, que significa talón. Y Jacob se va a convertir en Israel, que también, en un proceso de seruf, es decir, de intercambio de letras hebreas, se puede leer como Israel, se puede leer como Rosh Li, que significa mi cabeza. Entonces, es decir, que el crecimiento de nuestra conciencia va desde el talón hasta la cabeza, es decir, desde lo más bajo hasta lo más alto. Muy buenas noches, un shalom bien grande para cada uno de ustedes, amigos, hermanos, familia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo en el que estamos revisando la porción bíblica, la porción de la Torá de cada semana, y continuamos en el libro de Génesis o Bereshit, como se lo conoce en hebreo. Y esta semana vamos a estar revisando desde el capítulo 25, verso 19, hasta el capítulo 28, verso 9. La porción bíblica, o como se le conoce en hebreo, parashá, es bueno que vayamos identificando y vamos relacionándonos con los nombres en hebreo. Digo porque es importante que si escuchamos algún otro estudio o vemos algún otro video y escuchamos palabras, podamos saber de qué está hablando. Bien, esta parashá, esta porción bíblica, se llama Toldot. Esta palabra quiere decir descendencia o genealogía. Ya vamos a ver otro significado más adelante. Pero esta es el significado principal, la esencia de esta porción bíblica, es resaltar la descendencia, la genealogía de lo que viene de Abraham, Isaac y ahora ya Jacob y Esaú. Bien, como cada vez que hacemos estos estudios, vamos a hacer una revisión general de esta porción bíblica. Recuerden, estamos en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 25 del verso 19 al capítulo 28, verso 9. Bien, veamos primero el capítulo 25. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Resultó que Rebeca, o Rivka, como es su nombre en hebreo, era estéril y estuvieron esperando 20 años para que ella pueda concebir. Este embarazo resultaron ser mellizos. Esaf o Esaú era el mayor y Jacob era el menor. Isaac tenía, dice la escritura, 60 años cuando nacieron. Por eso decimos que Rebeca estuvo sin poder concebir, estéril, durante 20 años. Dice la escritura que Esaf era un hombre de campo y de cacería. Y Jacob andaba, dice, en las tiendas. Ya vamos a revisar cada uno de estos detalles. El verso 28 al 34 nos habla acerca de la historia de cómo Esaú o Esaf vende su primogenitura. Vamos a revisar el capítulo 26, estamos haciendo la revisión general. En el capítulo 26 se produce una gran hambruna y el Eterno se le presenta a Isaac y le ordena que no vaya hacia Egipto. En el verso 5 de este capítulo 26 podemos ver cómo Abraham escucha la voz y cumplió los mandatos, los preceptos y las leyes, dice así. Isaac precisamente también escucha esta recomendación, esta orden del Eterno, y no va hacia Egipto, sino que se queda ahí en esta tierra filistea. Isaac también dice, igual que su padre, que Rebeca era su hermana. Dice aquí que prospera Isaac y también reabre los pozos de su padre Abraham, los pozos de agua que él había cavado, que él había abierto. En el verso 34 de este capítulo 26, Esaú toma a dos mujeres por esposas, dos filisteas,
cananitas, y esto fue, dice, de gran aflicción para Isaac y Rebeca. En el capítulo 27 vemos que Isaac envejece y se dispone a bendecir a sus hijos. Jacob recibe la bendición del primogénito en lugar de Esaú. Esaú se propone matar a Jacob. Jacob huye y va a donde su tío Labán, el hermano de su mamá. En el capítulo 28 vemos que Isaac ordena a Jacob tomar por esposa a una mujer de su propia familia, ahí en Padán Aram, de la casa de Betuel, su abuelo materno. Y en el verso 7 de este capítulo 28 dice que Jacob obedeció a su padre y a su madre. Muy linda estas líneas en donde vemos que Jacob, aun siendo ya un hombre grande, era obediente a su padre y a su madre. Pero todo esto tiene una implicación espiritual profunda para nosotros también. Por el contrario, dice que Esaú, sabiendo y dándose cuenta que las mujeres cananitas o filisteas era algo que agraviaban, que ofendían a su padre y a su madre, precisamente tomó a una esposa más, hija de Ismael, y aparte de las dos mujeres, de las dos esposas que ella tenía, tomó a una más, que era hija de Ismael, su tío, digamos, ¿no? Muy bien, esa es la revisión general de los capítulos y las cosas más importantes que contiene esta porción bíblica. Bien, vamos entonces ahora a hacer el estudio basados en esta escritura. Es el shiur de Shabbat, este estudio que lo hacemos en este día de Shabbat. Hemos propuesto como un título para este shiur, para este estudio, cada vez que reaccionamos mal, nos comemos un plato de lentejas. ¿Por qué decimos esto? Sabemos que Jacob, el nombre de Jacob, viene de la palabra Ekef, que significa talón. Y Jacob se va a convertir en Israel, que también, en un proceso de seruf, es decir, de intercambio de letras hebreas, se puede leer como Israel, se puede leer como Rosh Li, que significa mi cabeza. Entonces, es decir, que el crecimiento de nuestra conciencia va desde el talón hasta la cabeza, es decir, desde lo más bajo hasta lo más alto. Pero ya vamos a llegar a este punto más adelante. Bien, hicimos ya la revisión general de Toldot, que quería decir generaciones, que en realidad es una palabra, como siempre les digo en hebreo, las palabras no tienen un solo significado, las palabras se pueden entender de diferente manera. Así que esta palabra Toldot también se puede entender como continuidad, y eso es en realidad la vida. Los padres tenemos continuidad a través de nuestras generaciones, a través de nuestra descendencia. Por eso es sumamente importante cuando los padres tenemos a un hijo varón, porque el hijo varón es el que continúa, hace que continúe la descendencia, la sangre, no digamos el apellido, sino la sangre, la continuidad, la genealogía, la descendencia, como se dice en hebreo, Toldot. Bien, vamos a tomar nuestra Torá, vamos a ubicar el capítulo 25 del libro de Bereshit o Génesis, capítulo 25, y vamos a ver lo que nos dice en el verso 21. Bereshit o Génesis, capítulo 25, verso 21. Dice de la siguiente manera: y esta es la genealogía de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana del arameo Labán. Dice el verso 21, Isaac rogó al Eterno por su mujer que era estéril, y el Eterno aceptó, por lo que Rebeca concibió. Hay algo muy importante que destacar en estas primeras líneas. Isaac, o Isaac como lo conocemos,
pidió al Eterno, estuvo orando, haciendo oración, en hebreo se dice tefilá, por Rivka, por Rebeca, durante 20 años. Este es el poder, queridos amigos, hermanos, que tiene la oración. Y muchos de los estudiosos, los sabios, dicen, ¿por qué es que a estas personas tan elevadas, estas personas tan iluminados de la historia de la Torá, de la historia, los patriarcas de la historia del pueblo de Israel, ¿por qué es que les pasa esto? Abraham también consiguió su esposa Sara, quien tampoco pudo concebir. Ahora Isaac tiene a su esposa Rebeca, quien tampoco puede concebir, y tienen que pasar 20 años para que Rebeca pueda conseguir. Lo mismo pasó con Jacob y con Lea, con Rachel. Lo mismo pasó con ella. Tampoco podía concebir. ¿Por qué sucede esto? Porque esto provoca estas situaciones adversas, estas situaciones complejas de la vida provocan que realmente nos acerquemos en tefilá, en oración a nuestro Padre Eterno para rogar por esas situaciones, para pedir, para que la tefilá, la oración, sea algo vivo, algo permanente, algo que nos dé fortaleza. Esa es una de las interpretaciones de por qué no podían tener sus hijos. Entonces dice aquí que Isaac pidió por Rivka durante 20 años. Este es el poder, como les decía, de la oración de la tefilá. Ahora, ¿qué es lo importante de la tefilá, de la oración? Orar no solamente por mí, sino orar por los demás. El verdadero secreto de la tefilá, de la oración, no es pedir por nosotros, por nuestras necesidades, sino pedir por los demás. Pedir por las personas que tienen necesidades también. Es verdad, nosotros tenemos una necesidad, una angustia, pero en este caso Isaac no pide por él, Isaac pide por su esposa, por Rebeca, por Ribca. Y ahí está el secreto, lo que nosotros hemos llamado, y así lo hacíamos en el estudio anterior, esa luz retornante. Es decir, cuando recibimos bendición, nosotros ofrecemos también bendición. Y si nosotros queremos recibir a través de la oración, no debemos pedir para nosotros, sino pedir por los demás. Que tus oraciones sean por tu familia, por tus padres, por tus hijos, por tus amigos, por tus familiares, para que exista esa luz retornante, es decir, que tú puedas completamente vaciarte del egoísmo, del ego, no decir para mí. Muchas veces decimos, Padre, bendíceme a mí para yo poder bendecir a otros. No, bendíceles a ellos y ten la seguridad que cuando el Eterno bendiga sus vidas, ellos van a bendecir tu vida. Ellos son los que van a bendecirte a ti. Avanzamos al capítulo 25, verso 22, estamos en el 25. Avanzamos al verso 22 que dice, mas eran dos los hijos que contendían en sus entrañas. Entonces dijo ella, si es así, ¿por qué yo pedí tanto para quedar embarazada? Dos hijos peleaban dentro de ella. Ahora, en este punto yo les invito, queridos amigos, hermanos, familiares que nos están escuchando, yo les invito para que dejemos a un lado lo literal del texto. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Yo les invito en este punto para que dejemos a un lado lo literal del texto. El texto, queridos hermanos, amigos, familiares, es solamente un bosquejo. Yo sé que muchas veces nos hemos quedado en la literalidad de lo que estamos leyendo, de la escritura, y realmente las historias son maravillosas, pero debemos entender, queridos, que lo que está escrito, y ya lo hemos dicho en otros estudios, es solamente una guía. La enseñanza no se hacía a través de la lectura, la enseñanza se hacía a través de la enseñanza oral, Shebeal P, a través de la boca, de la enseñanza oral. El texto es solamente un bosquejo. El texto literal no nos dice todo. Contiene enseñanza profunda aplicable para nuestro crecimiento espiritual. Es decir, este texto que tenemos aquí contiene secretos que hoy vamos a tratar de revelarlos. No secretos en el sentido de que nadie los puede ver, no, al contrario, secretos que están ahí para los buscadores de la verdad, para aquellos que quieren realmente conocer lo que está escrito, la enseñanza metafórica, espiritual, que está escrita para los buscadores. Dice el verso 22 que había dos niños que peleaban en el vientre de Rebeca.
¿Qué representan los dos niños? ¿Qué representa esta lucha de estos dos niños dentro de Rebeca? Bueno, la lucha interna entre nuestra carnalidad, nuestro ego, y nuestra espiritualidad o nuestra conciencia. Ese es el secreto, eso es la parte metafórica, esa es la parte que, eso es lo que la Torá nos quiere decir cuando nos cuenta esta historia, que dentro de cada uno de nosotros constantemente hay una lucha entre el ego, entre la carne, entre el cuerpo y entre el espíritu, la conciencia. Yo estoy seguro que usted se identifica con este pensamiento. Cuando abrimos los ojos, apenas nos despertamos, el cuerpo ya nos está pidiendo algo. Un pensamiento, una acción, motivada por ese lado negativo, por ese lado de nuestra carnalidad que nos quiere empujar a hacer algo que no es conveniente. Para combatir ese pensamiento, para combatir ese deseo, ese anhelo, está la conciencia. Esa es la lucha, ese es el ejemplo de lo que pasa en el vientre de Rebeca. Ahora, dejemos en claro esto entonces. Esaf, el primogénito, este niño primero, el que sale primero, representa el cuerpo. Jacob representa la conciencia. Vamos a, como les dije, dejar a un lado la literalidad y vamos a empezarle a dar sentido de interpretación profunda, de enseñanza profunda a esta historia. Capítulo 25, versos 25 y 26, dice así. El primero salió rojizo, con la piel como manta de pelo, y le pusieron por nombre Esaú. Verso 26. Y después salió su hermano, cuya mano estaba asida, tomada del talón de Esaú, y le llamaron Jacob. Por eso justamente es que le ponen Jacob, porque su nombre viene de Ekef, talón. ¿Qué es lo primero que aflora en todo ser humano? Desde pequeñito, apenas nace. Ustedes saben que un niño tiene necesidad de todo. Un niño llora, un niño no puede cambiarse, no puede vestirse, no puede sostenerse por sí mismo. En la naturaleza, los seres vivos, las criaturas que nacen, los animalitos, apenas nacen ya son capaces de caminar, en unas pocas horas ya pueden alimentarse, pero el ser humano no es así. El ser humano tiene esta característica que apenas nace es donde aflora su cuerpo. No voy a decir su carnalidad en un sentido negativo, sino su necesidad, su deseo de recibir. Todo para mí. Llora, el niño quiere abrigo, consuelo, alimento, protección, cuidado, todo para mí. Y así va creciendo el niño a medida que van pasando los días, los meses y los años con ese deseo de todo para mí, carnalidad, ego. No hay conciencia en el niño. Ese sentido altruista, es conciencia de ese sentido altruista de crecimiento espiritual. A medida que el niño va creciendo, va cambiando, va aprendiendo lo que es el crecimiento de su conciencia. Nuestro trabajo en este mundo es elevar nuestra conciencia hasta el punto más alto, es decir, desde el talón, simbólicamente hablando, elevar nuestra conciencia hasta la cabeza, desde el Ekef hasta el Israel, hasta el Rosh Li. Dejar de pensar, de alguna manera podríamos decirlo, dejar de pensar con los pies y empezar a pensar con la cabeza. Dejar de tomar decisiones con lo que nos manda nuestro cuerpo, empezar a tomar decisiones con un sentido absoluto de conciencia de qué debemos hacer conscientemente. Capítulo 25, verso 27, dice así. Crecieron ambos hijos, y Esaú fue un hombre de campo, diestro en la caza, mientras que Jacob era hombre apacible. ¿Qué nos dice la Torá de Esaú y de Jacob? Dice de Esaf que era, dice la palabra en hebreo, yadá. ¿Qué quiere decir esta palabra yadá? Quiere decir rudo,
Esaú era un hombre rudo, dice, era hombre de campo. Nuevamente, el sentido metafórico es que era un hombre que estaba al nivel, es decir, constantemente le pido que deje a un lado la literalidad del texto. El significado es que este texto nos está diciendo que la carne, el cuerpo, está en el nivel más bajo de conciencia. No existe conciencia en este nivel del cuerpo, de la carne. Jacob, por el contrario, dice la Torá, que era tierno. La palabra es tam. Era un hombre completo, pero la palabra tam quiere decir tierno. Ahora, la conciencia es esa parte de nosotros que, como dijimos, es altruista, se encarga del crecimiento espiritual, del cambio de pensamiento. Y dice aquí la Torá que era hombre de tiendas. Dígame usted, amigo hermano, ¿qué querría decir el texto si nos quedáramos en la literalidad, que simplemente dice que Esaú era un hombre de campo y que Jacob era un hombre de tiendas? Créanme que estudiando esta parashá, esta porción, he leído tantas teorías tan simpáticas, interesantes, de la gente que no conoce la Torah y no conoce que la Torah es simplemente un bosquejo, muy profundo por supuesto, con la intención de darnos un conocimiento de un secreto aplicable actualmente para nosotros y nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jacob era un tam, era un hombre tierno, hombre de tiendas, que era un hombre de estudios. Recuerden que en la antigüedad había esta ley dada oralmente, fue dada a Adán y luego esta pasada a sus hijos, Shem, Cam, a Noé, a Enoc, y esta ley era la que se enseñaba en tiendas de enseñanza. Por eso dice que Jacob era un hombre de tienda. Sigamos con el bosquejo. Capítulo 25, verso 29. Dice la escritura: Isaac quería a Esaú, pero traía caza para comer, y Rebeca prefería a Jacob. Y Jacob quiso un potaje cuando Esaú vino del campo rendido y cansado. Mire, el cuerpo en este mundo se cansa, se rinde, se agobia. Jacob preparó un potaje, la conciencia prepara verdadero alimento para el cuerpo. Es decir, es solo la conciencia la que prepara verdadero alimento para el cuerpo. Así dice Deuteronomio capítulo 8, verso 3, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Capítulo 25, verso 31 dice, y le respondió Jacob, bien, véndeme entonces ahora tu primogenitura. Y le dijo Esaú, he aquí me voy a morir, ¿de qué me sirve entonces la primogenitura? Le dice Jacob a Esaú, véndeme tu primogenitura. ¿Qué le está diciendo? En la aplicación metafórica, dame el control de tu vida. La conciencia nos dice, dame el control de tu vida, déjame tomar las decisiones con conciencia. Verso 25, capítulo 29, la segunda parte dice, vino del campo rendido. Vivir de acuerdo a la carne cansa, es agobiante, el cuerpo no va a encontrar saciedad en las cosas de este mundo. Creo que hemos visto, lo sabemos, hemos visto ejemplos por muchas ocasiones, personas que pueden tener mucho dinero, cosas materiales, y no estoy diciendo que eso sea malo, lo que digo es que si hay todas esas cosas pero no hay conciencia, no sirve de nada. Son cosas que no llenan el corazón, no llenan el alma, porque son cosas que están a nivel del campo, a nivel muy bajo de conciencia. Porque dice el capítulo 8, verso 3 del libro de Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Así también dice en la primera carta que escribe Juan, capítulo 2, versos 16 y 17, este mundo pasa y las cosas de este mundo pasan. Efesios 2, 3 dice, vivimos o vivíamos según la carne.
vivíamos según la carne. Creo que podemos buscar este texto. Efesios capítulo 2 y el verso 3. Vamos a buscar en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, así es como se llama en hebreo el Nuevo Testamento, Brit Hadashah. Vamos a buscar el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y el verso 3. Búsquelo por favor, amigos, en su casa. Efesios capítulo 2, verso 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es el asunto, que cuando nosotros nos movemos por las cosas de la carne, nos movemos por las cosas de este mundo, no elevamos nuestra conciencia, estamos a ras de suelo con nuestra conciencia. Y dice Romanos 12:2, es un texto muy conocido: renovaos vuestra manera de pensar, para que de esa manera se renueve vuestra manera de vivir. Es importante crear conciencia, darle conciencia a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Seguimos en el capítulo 25, verso 32. ¿De qué me sirve la primogenitura?, dice Esaf. El cuerpo por naturaleza, escuche bien esto, desprecia una vida consciente, una vida elevada. Es por naturaleza que el cuerpo anhela las cosas que le dan placer al cuerpo. Es algo natural. Pero la conciencia se encarga de elevar nuestro cuerpo, de bendecir, de purificar, no bendecir, purificar nuestro cuerpo. Capítulo 25, verso 34. Esaf, ¿qué dice? Comió, bebió y se fue. Características netamente carnales del cuerpo. Comió, bebió y se fue. Cada vez que nosotros reaccionamos mal, cada vez que reaccionamos carnalmente, con egoísmo, con orgullo, con envidia, celos, dudas, nos estamos dejando gobernar por el cuerpo, la carne, obrando sin conciencia, sin Torah, sin dirección divina. Voy a volver a repetir esto que yo considero que es importante. Cada vez que reaccionamos mal, reaccionamos con envidia, con celos, con dudas, nos estamos dejando gobernar por el cuerpo, por la carne, obrando sin conciencia, sin Torah, sin dirección divina. El capítulo 27, vamos a pasar al capítulo 27, nos habla sobre la bendición que Isaac da a sus hijos. Se habla de que Jacob se robó la bendición de Esaú. Quiero tomar un momento para hablar de esto. Se dice mucho en estudios que Jacob se robó la bendición de Esaú. Quiero resaltar que el texto dice que Esaú le vendió, le otorgó a Jacob el derecho de recibir la bendición. Está escrito. Eso es lo que nos dice el texto. Jacob engaña a su padre Isaac en complicidad con su madre Rebeca. Voy a volver a repetir esta idea. Jacob engaña a su padre Isaac en complicidad con su madre Rebeca. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué ejemplo luminoso podríamos sacar de este pasaje? ¿Qué ejemplo de vida, de bendición, de espiritualidad podríamos sacar de un hijo que engaña a un padre ciego, amparado, motivado y en complicidad con su madre? No, mis queridos hermanos, esto es justamente quedarnos en la literalidad del texto. Esto es justamente quedarnos en la literalidad del texto. La bendición de un padre es sumamente importante, o por lo menos lo es en otras culturas.
Entiendo que en nuestra cultura occidental no es tan importante. De hecho, hoy en día no significa nada la bendición de un padre, la bendición de una madre. Para nuestros jóvenes es algo que realmente pasa desapercibido. Pero en las culturas hebreas era algo sumamente importante. La bendición que tiene un hijo varón primogénito es inigualable y destacada en las Escrituras. Es inigualable la bendición que tiene un hijo varón. Si nos quedamos en la literalidad del texto, sabemos que Esaú es el primogénito. No hay discusión sobre eso. No hay discusión sobre eso. Si hay una ley, una norma que dice que el padre va a bendecir a su hijo primogénito, no existe forma de que esa bendición no se la dé a Esaú, que era el hijo primogénito. Isaac, Isaac, engañado, bendice a Jacob, pensando que es Esaú. Piensen en esto. Isaac le da su bendición a Jacob, sí, pero engañado, porque él está pensando, aunque tiene sus dudas, si usted lee el texto, aunque tiene sus dudas, pero de todas maneras, Isaac le está dando la bendición a Jacob pensando que es Esaú. Podemos decir, basados solo en lo literal, que esa bendición no le sirve de nada a Jacob, porque legalmente no le pertenece. Espero que esté captando conmigo el dilema de quedarnos en la literalidad del texto. Un hijo engaña a su padre ciego en complicidad con su madre. Isaac, engañado, le da una bendición a Jacob, sí, pero pensando que es Isaac, que es Esaú. Tiene sus dudas, pero igual le da la bendición pensando que es Esaú. Podemos decir, basados en el texto literalmente, que esa bendición no le va a servir de nada a Jacob. ¿Por qué? Porque legalmente le pertenece a Esaú. Esta historia de la Torá, queridos amigos, hermanos, familia, no es un relato histórico. Yo quiero que empecemos a crecer en conciencia, en espiritualidad, en conocimiento. Esta historia y muchas historias de la Torá no son un relato histórico. Estamos tan acostumbrados a ver las historias de la Torá como si fueran relatos históricos, como si fueran libros de matemáticas, de ciencia exacta. Y las historias de la Torá no son matemáticas, no son ciencia exacta. Son, como les digo, bosquejos, son líneas escritas que tenían la intención de preservar una enseñanza para que los maestros, así como yo lo estoy haciendo ahora con ustedes, puedan enseñar a las personas el significado, el valor, la intención profunda reservada que tiene este texto. Voy a hacer un paréntesis porque creo que es apropiado. En el pensamiento hebreo existen 32 interpretaciones para cada tema. Existen 32 interpretaciones. ¿Por qué 32? Porque en el pensamiento hebreo, la boca, los dientes, las piezas dentales son 32. Entonces, cuando se elabora una palabra, dice el pensamiento hebreo que hay 32 interpretaciones diferentes para cada tema de la Torá. No quiere decir que la una se contrapone a la otra, simplemente que son interpretaciones diferentes. Entonces, esta historia de la Torá y muchas historias no son un relato histórico. Esta historia en particular no es un guión de una película, de una novela, donde hay celos, contiendas, engaños, envidias, etc. No es así. Este pasaje, así como toda la Torá, contiene secretos, enseñanzas. Cuando digo secretos, no estoy diciendo algo que no debe ser descubierto o que no debe ser leído. Al contrario, enseñanzas profundas reservadas para los buscadores de la verdad. Entonces, ya para ir finalizando, quiero invitarle para que piense en esta historia de la siguiente manera. Jacob simboliza la conciencia. Esaf
representa, simboliza el cuerpo, la carnalidad, el deseo de recibir. Isaac, representa el alma. Y Rebeca o Rivka representa la Shejinah, la radiancia, la presencia, ese aspecto femenino, la luz, la sabiduría, expresada, por supuesto, a través de la palabra de vida. ¿Qué es lo que dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra. Voy a volver a repetir estos personajes y su significado, su simbolismo para esta historia. Jacob representa la conciencia, esa conciencia que debe ir desde el Ekef, desde el talón, hasta el Roshli, hasta el Israel, hasta la cabeza. Esaú representa el cuerpo, representa la carnalidad, el deseo de recibir. Por eso es que en la historia se le representa como que viene cansado del campo, de las cosas de este mundo, y viene con hambre de comer solamente el alimento. ¿Qué es lo que vimos hace un momento? Comió, bebió y se fue. Al cuerpo no le interesa nada más, no le interesa crear conciencia. Pero la conciencia es Jacob el que se encarga de preparar alimento. Es el que se encarga de darle este pan del que hablaba Deuteronomio 8:3. Isaac representa el alma. No es lo mismo conciencia que alma, ojo con eso, no es lo mismo. Y Rebeca representa la Shejina. ¿Qué es la Shejina? Es la presencia de Dios en nuestras vidas, la radiancia. Es el aspecto femenino, la luz, la sabiduría, expresada a través de la palabra de vida. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Por eso, queridos amigos, hermanos y familia, por eso tanto Abraham como Isaac llaman a sus esposas, Sara y Rebeca, su hermana. ¿Por qué le dicen su hermana? Permítame y busque conmigo el libro de Proverbios capítulo 7. Libro de Proverbios capítulo 7. Estamos en el libro de Proverbios capítulo 7, verso 4. Proverbios 7, 4 dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Ciertamente, la esposa de Abraham, Sara, era su sobrina. Y ciertamente, la esposa de Isaac era la nieta de su tío abuelo. Eran, de alguna manera, consanguíneamente, sus hermanas, sí. Pero metafóricamente, en el símbolo, en la intención que tiene la escritura, lo que están diciendo ellos es el alma, representa cada uno de ellos el alma, Isaac representa el alma, le llama a la Shejina, a la presencia del Eterno, su hermana, a la sabiduría. Por eso dice el verso 4, Proverbios 7:4, di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Proverbios 3:19, hagamos unas páginas hacia atrás, Proverbios 3:19 dice, el Eterno, ¿con qué? Con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con sabiduría el Eterno hizo el universo. Jeremías 51:15, muy facilito de aprenderse este texto. Jeremías 51:15, con sabiduría estableció el mundo. Ahora, vamos a terminar y quiero que entienda este pensamiento. La sabiduría, Rebeca, le dice a la conciencia, Jacob, que busque la bendición del alma, Isaac, que se la arrebate al cuerpo. Este es el conocimiento profundo de esta parashá. Voy a volver a repetir esto. La sabiduría, Rebeca, le dice a la conciencia, Jacob, que busque la bendición del alma, Isaac, y que se la arrebate al cuerpo. Este es el conocimiento profundo, altamente profundo para nosotros. ¿Cuál es nuestra aplicación para hoy en día? Debemos buscar la sabiduría expresada a través de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Instruye al niño en el camino de la sabiduría.
¿Para qué debemos buscar la sabiduría? Para que a través de la sabiduría de la palabra en nosotros se vaya fundamentando, vaya afirmándose la conciencia. ¿Cuál es la conciencia? La capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Nuestro cuerpo nos dice que debemos hacer algo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo busca el plano terrenal, la comida, comió, bebió y se fue. Eso es lo que busca nuestro cuerpo. Pero la conciencia es lo que le hace decidir sobre lo correcto. Y no hay crecimiento de conciencia, no hay expansión de conciencia si no hay oposición del cuerpo. Por eso tenemos esa lucha constante que está graficada en esa lucha que tiene Rebeca entre los dos niños, entre lo que nos dice que hagamos con el cuerpo, pero lo que la conciencia nos dice que es lo correcto para que la Shejina, para que la presencia, la radiancia, la luz eterna permanezca en nosotros. Termino nuevamente con esta idea. La sabiduría le dice a la conciencia que busque la bendición del alma, porque finalmente lo que importa, lo que va a permanecer por eternidades y eternidades es el alma. El cuerpo es solamente un vehículo, el cuerpo es solamente un transporte para que el alma pueda cumplir con el propósito eterno. Por eso es importante que la conciencia le arrebate la bendición del alma al cuerpo. Amén, amén. Espero, amados hermanos, familia y amigos, que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Para mí, como cada vez, como cada estudio, como cada shiur, una bendición poder compartir con ustedes. De corazón, espero que ustedes puedan aprovechar este estudio, a ser alimentados a través de esta palabra, elevar conciencia, hacer crecer la conciencia para que el cuerpo pueda aprender a decidir entre lo bueno y lo que es mejor. Gracias por acompañarnos. Será, como siempre decimos, si el Eterno lo permite, en hebreo, Bezrat Hashem, hasta la próxima semana. Que el Eterno me los bendiga. Shalom.